este versículo de alguna manera me puede hacer reflexionar de que una evidencia palpable de la presencia del Espíritu en mi vida es que yo vivo por el Espíritu. Es una cuestión de autoexaminarse. Si yo no vivo según el Espíritu, hay dos posibilidades. Número uno, si yo, que me autodenomino cristiano, no vivo según el Espíritu, hay dos posibilidades. Número uno, que yo sea un creyente carnal, que esté pensando en cosas de la carne, que esté haciendo cosas de la carne. O dos, que no soy ningún creyente en nada. Esa es la otra posibilidad. Que yo sea una persona que voy a la iglesia y me gusta la cosa, me gusta estar aquí, las alabanzas y la predicación, chévere. Que yo nací en la iglesia, yo soy hijo de evangélicos, a mí me traían de chiquito a la iglesia. Bien, pero puede que no tenga el Espíritu de Cristo. Entonces es una cuestión de autoexaminarse. Si usted examina su vida y dice, yo estoy viviendo conforme al Espíritu, bueno, lo más probable es que tenga el Espíritu de Cristo. Es como que si lo leyéramos de atrás, de abajo hacia arriba. Si yo no tengo el Espíritu de Cristo, no soy de Cristo. Si el Espíritu de Dios mora en mí, yo vivo según el Espíritu y no según la carne. Como que si lo fuéramos al revés. Es como que consecuencia de. El Espíritu vive en mí, yo vivo por el Espíritu, y si el Espíritu vive en mí, yo vivo por el Espíritu, soy de Cristo. Más claro no canta un gallo. Entonces, hermano, examínese, de verdad se lo digo. No es una religión, no es un cambio de religión, no es una nueva rutina. Es el Espíritu viviendo delante de ti. El Espíritu viviendo, dentro de ti. Ahora, hermano, pero ¿de dónde usted saca eso de que el Espíritu vive dentro de usted? Y no sé qué? ¿Quién le dijo a usted eso? Vamos a ver lo que dice Juan 7:38, 39. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, esta declaración, o sea, los ríos de agua viva, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esta declaración de los ríos de agua viva se refiere al Espíritu que iban a recibir los que creyesen en Él. O sea que en el momento que usted cree en Cristo, usted recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dentro de usted le permite vivir la vida según el Espíritu, según la voluntad de Dios. Ahora bien, en el versículo 10 y 11, Pablo sigue ilustrando el punto. Dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Usted puede tener un cuerpo de muerte, un cuerpo que está con una naturaleza pecaminosa, pero el espíritu dentro de usted le da vida. Y el versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará, le dará vida a vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que vive en vosotros. Si el Espíritu de Cristo habita dentro de su corazón, el Espíritu de Cristo va a vivificar su cuerpo, le va a dar vida a su cuerpo, va a vivificar su cuerpo mortal. Entonces viene la parte final, que son los 3 últimos versículos que estamos estudiando en esta mañana. Pablo hace una declaración. Hey muchachos, versículo 12 por favor. Pablo dice, así que hermanos, he aquí el detalle, como decía Cantinflas. Ahí está el detalle.
Este es el detalle. Estamos en deuda. Debemos. Pero no a la carne. Para que vivamos conforme a la carne. ¿A quién le debemos? Al Espíritu. A Cristo que nos salvó. Al Espíritu que vive dentro de nosotros. A Él le debemos. Estamos en una deuda que no podemos pagar. Porque nuestra religión, nuestras obras, nuestra justicia no servía delante de Dios. Por eso, como decía los versículos anteriores, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y condenó el pecado en la carne de Él a través de su sacrificio. No nos podíamos salvar. La religión no salva, ni esta ni ninguna otra, ni el evangelio, ni los evangélicos, ni los musulmanes, ni el católico. Nada nos salva. Es Cristo. Cristo es el que salva. Solo el Señor. Entonces usted está en deuda. Y esa deuda es con el Espíritu. Por tanto, usted como cristiano no debe caminar en la carne. Usted puede elegir. Antes usted no podía elegir. Usted tenía la batalla perdida, pero ahora usted puede elegir. Y usted dice, Espíritu Santo, hoy no quiero caer. Espíritu Santo, ayúdame a rechazar esto que viene delante de mí. Espíritu Santo, capacítame para decir no. Espíritu Santo, capacítame para cerrar esta página que se abrió y yo no debo ver. Para cerrar este video que se abrió y yo no debo ver. Espíritu Santo, dame la fuerza. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. El Espíritu Santo lo va a hacer. Ahora bien, versículo 13. ¿Cómo viviremos? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí está la clave. Este versículo es la clave para vivir una vida cristiana victoriosa. Si usted se deja gobernar por la carne, usted va a vivir una vida que no va a ser distinta a la de la persona que está allá afuera, que no tiene a Cristo. Pero aquí está el único asesinato que Dios apoya. Ahí está escrito. El único asesinato que Dios apoya. Mas si por el Espíritu usted agarra y mata las obras de la carne. Si por el Espíritu lo hace, ¿quién? ¿Quién va a hacer morir las obras de la carne? Según lo que dice ahí. Ustedes. Si ustedes deciden hacer morir las obras de la carne a través de la ayuda del Espíritu, no es por mí, porque yo soy chévere y no, el Espíritu en ti. El Espíritu en ti te capacita para hacer morir las obras de la carne. Entonces, si usted hace eso y usted se somete al Espíritu en oración, ¿usted quiere saber cómo habla el Espíritu? Dios ha hablado de muchas maneras, anteriormente por los profetas, pero ahora habló por su Hijo. Y las palabras de su Hijo están aquí. Usted habla con Dios, Dios le escucha. Usted quiere escuchar de Dios, usted lee y Dios le habla. Y esa palabra le da fe a su corazón. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted se mete aquí, la fe, la fortaleza viene para vencer al espíritu. Entonces usted puede hacer morir las obras de la carne. Y por último, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. El versículo 14, por favor. El versículo 14 decía que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Mucha gente, y con esto termino, mucha gente cree erróneamente que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero la Biblia da dos declaraciones absolutas y descripciones de quiénes son los hijos de Dios.